estamos en las manos del alfarero. Dice la palabra en Jeremías 18:1-6. Jeremías 18:1-6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Dice la palabra: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh casa de Filadelfia. Miremos cómo el Señor le habla al profeta. Miremos cómo las promesas del Señor son vivas. Y el Señor nos dice que Él tendrá misericordia de nosotros y nos recogerá por donde nos hubiere esparcido, dice la palabra. Aun cuando estuvieres en las partes más lejanas, de allí te recogeré, dice Jehová tu Dios en esta noche a Filadelfia. Dile: Señor, yo sé que tú me recogerás. Dile: yo sé que tú harás en mí algo nuevo. El Señor nos trae a su casa para formarnos. El Señor nos trae a su casa para volver a hacernos. Ese buen alfarero dice que toda obra que Él la comienza, Él la termina. Porque Él es el que nos creó. Él es el que nos formó antes, mis amados, de que tuviéramos conciencia. Por eso Israel fue sacada de Egipto. Israel fue sacada de la esclavitud y recibió una promesa que iba a la tierra de Canaán, tierra donde fluía leche y miel. Pero cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el pueblo estaba sufriendo. Israel estaba en esclavitud, en angustia, en desolación. Y llega la promesa. Y llega el Señor y te dice: no temas, Israel, que yo te sacaré a tierra de abundancia. Y asimismo el Señor te dice en esta noche: no temas, iglesia, que yo haré contigo lo que me he propuesto y te sacaré a mejores tierras, dice el Señor. Y así son los milagros del Señor. Por una palabra, por una promesa que se da y se recibe en el corazón. Pero escucha bien, Israel tenía que pasar por el desierto. Israel pasó por el desierto, donde fue formado por el Señor. En ese desierto Israel sufrió, luchó, pero toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Y llegó Israel a Canaán. Mis amados hermanos, así somos nosotros. Dios nos sacó del mundo. Dios nos hizo de barro, y el barro es el material más común y débil que hay en esta tierra. Nosotros, su creación, formados por el barro.
Por eso, no hay muchas cosas de las que tú y yo nos podamos gloriar. No las hay. Somos carne, somos débiles. Nomás cuando se siente uno enfermo, no es uno nada. En una enfermedad uno desea, Señor, ayúdame, porque la debilidad es tan grande que el temor a la muerte toca la puerta y no queremos morir. Nos quebramos fácilmente en medio de las circunstancias de esta vida, en medio de los problemas. A veces no encontramos salida y nos turbamos y pensamos, todo está perdido, no hay solución. Pero cuando Dios da una palabra, Él la expresa y tiene que encontrar a alguien que la crea. Porque Él nos dice que Él no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino pensamientos de bien para darnos el fin que esperamos. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Vamos, iglesia, repítelo, porque es palabra de Dios. Dile, Señor, yo sé que tú no tienes pensamientos de mal para mí, sino pensamientos de bien. Dile, Padre, dame el fin que yo espero. Y en esa fe, el Señor llevó a Jeremías a la casa del alfarero para que viera un ejemplo. Así el Señor con nosotros. Nos trae a su casa para que aprendamos. Y de lo sencillo, Dios nos enseña de algo tan simple. Le dijo Dios, ve a la casa del alfarero, Jeremías. Y cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, vio a un hombre en la rueda. La rueda, una herramienta donde se forma o se moldea la vasija. Y entendió, Jeremías allí entendió que en las manos de Dios somos formados. Él mismo se encarga de crearnos y de hacernos a su imagen como Él quiere. Y lo bueno es que el barro es moldeable. En nuestras rebeldías fallamos, lo rechazamos, nos alejamos de Él. Y es cuando sentimos que la forma en que nos amasa ese alfarero a veces duele. Y decimos, Señor, ¿por qué me ocurre esto a mí? Si yo estoy en tus manos. Y no entendemos que es el mismo Creador que permite cada circunstancia en nuestras vidas para que nos hagamos firmes, para que ese barro no se dañe, para que ese barro no se quiebre, para que no queden fisuras del carácter que después, si el Señor nos deja así, tarde o temprano la vasija se echa a perder en las manos del alfarero. El alfarero es el Señor. Él mismo con sus manos nos formó. Por eso el enemigo nos odia tanto. Porque el enemigo sabe que somos amados, hijos, formados de Dios. Y el alfarero es el Señor. Porque solamente un Dios tan grande y tan poderoso puede convertir el simple barro, amados hermanos, en canales de bendición. Solamente Él lo puede hacer. Solo Él. Él nos puede convertir en instrumentos útiles.
Y dice en su palabra en 2 de Timoteo 2:20, 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de ¿qué? Y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero también cuando Jeremías estaba allí mirando a aquel alfarero, entendió que hay vasijas que se echan a perder. Hay hogares que se desbaratan. Hay familias que se separan. Hay hijos que se pierden, hombres y mujeres que toman un camino en el cual el alfarero nunca les dijo que tomaran. Y se alejan de Dios. Y se alejan de la bendición. Israel sabía que Dios la amaba. Pero en ese desierto, cuando Dios sacó a Israel, a pesar de que Dios le demostraba su amor con milagros, con señales, con prodigios, Israel cada día se volvía más rebelde. A veces nos pasa a nosotros así. Vemos tantos milagros y todavía no entendemos. Vemos cómo Dios hace cosas grandes en las personas y simplemente decimos, ¿será? Eso fue a ella, a mí no. ¿Por qué? Si todos somos formados por el mismo Creador. Por eso, por incredulidad, por falta de conocimiento, nos echamos a perder. Pero escuchen bien, cuando llegamos a esas manos, cuando llegamos a la casa, empezamos a entender que por falta de conocimiento el pueblo de Dios se perdió. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos en ese mundo y no entendemos las cosas sagradas y maravillosas, los milagros tan grandes que Dios puede hacer, cuando no entendemos que nuestro Padre, nada menos nuestro Padre, es el creador de los cielos y de la tierra, y muchas veces vamos a darle la gloria a un hombre y no a Dios. Oh, grande es su nombre. Si tan solo permitiéramos estar en esas manos, así nos doliera. Si tan solo lo permitiéramos, Él podría hacer de nosotros un pueblo de bendición, como está en su palabra en Habacuc 2:3. Hay milagros que son Habacuc 2:3, ¿ustedes sabían? Donde dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. ¿Qué le dijo? Escríbela, declárala de día, de noche, cree en ella y verás que se cumple. Y también dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así es la palabra de Dios, que no vuelve vacía. Bendito es su nombre. Dios nos dio esta promesa, esta iglesia. Nos dijo que éramos una iglesia bendecida, con propósitos, con familias restauradas que ganan almas para Cristo. Y toda promesa que Dios da a una casa se cumple. Tarde o temprano se cumple. Así se levanta el enemigo, se cumplen las promesas de Dios. Oh, santo es el Señor.
Y lo hemos visto. Lo hemos visto en este lugar. Hemos visto lo que muchos no creyeran. Hemos visto cosas tan grandes. Por eso cada día queremos capacitarnos, queremos entrar en un proceso, queremos dejarnos formar por el alfarero. Por eso vamos a taller del maestro, por eso seguimos capacitándonos en bautismo, en taller de servidores, en doctrinal. Por eso queremos ganar cada día más almas para el Señor, porque en sus manos somos útiles. Ni siquiera nos imaginamos para qué quiere el Señor usarnos. Después de que el alfarero ha torneado la vasija y le ha cubierto las fisuras y se le daña a veces porque se cae y se rompe, ese alfarero vuelve y la recoge y la amasa y vuelve a hacerla, y cuando ya la ve linda y perfecta, dice: esta era la obra que yo quería. Cuando el Señor nos limpia y en medio de las tribulaciones nos enseña que hay que seguir adelante, como decía la adoración, que aunque no tenga fuerza, yo levanto mis manos. Cuando el Señor nos enseña que esta vida no es tanto de los valientes, sino de los que tienen fe en Cristo Jesús, y hay que ser valiente para tener fe. Oh, grande, bendito. En la casa del alfarero hay muchas vasijas que Él está formando. En la casa del alfarero estamos creciendo, porque dice la palabra que todo lo que yo haga, lo haga de corazón como para el Señor, porque de Él recibiré la recompensa. Y cuando yo le trabajo al Señor, yo sé que mi recompensa viene. Y Jeremías miraba el ejemplo que Dios le mostraba, y Jeremías entendió que él tenía que ser parte de ese propósito, que él era una vasija restaurada y que tenía que predicar la palabra, porque muchos estaban necesitando de un hombre, de una mujer que predique las buenas nuevas. Y dice Santiago 5:20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando yo leí este versículo, yo dije: Señor, esta es mi meta, salvar almas, porque así tú me darás la recompensa, la corona, el día que tú vengas. Mis amados, ustedes y yo estamos en manos de ese alfarero. ¿Para qué nos formó el Señor? Para restaurar hogares, para dar ánimo a aquellos que lo han perdido, para evitar muertes, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho, para ser discípulos, para invitar a la iglesia, para sentirnos bien por hacer el bien que Dios nos hizo a nosotros. De gracia recibisteis, dice el Señor, dad de gracia. Entonces, cuando hacemos esto, seremos llamados restauradores de portillos, y el Señor nos pastoreará y nos dará vigor a nuestra alma, y seremos como huerto de riego, como manantial, dice el Señor. Y entonces, cuando tengamos el Espíritu Santo de Dios fluyendo en nuestra vida, podemos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir a restaurar, yo quiero ser parte de tu propósito, yo quiero, Señor, predicar el evangelio, yo quiero dar vida. Oh, grande. Estamos viviendo tiempos de juicios, donde la tierra se estremece,
Por eso debemos predicar el evangelio para que muchos se arrepientan. Cuando Jeremías vio lo que Dios le mostraba, Jeremías pudo decir: siento un fuego tan grande que no puedo dejar de predicar la palabra de Dios.